Sin duda, muchos conocen la historia de fe de Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano que luchó contra el nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial y murió como mártir por sus convicciones en un campo de concentración. Pero pocos conocen el nombre de otro héroe de la fe alemán, quien también luchó contra el régimen de Hitler, siendo de igual modo apresado y enviado a un campo de concentración. Su nombre es Hermann Lauster y fue el misionero que envió la Iglesia de Dios al país de Alemania para abrir una obra de esta iglesia pentecostal de origen norteamericano. Nacido en Stuttgart, Alemania, Lauster provenía de una firme familia luterana. En 1926, él y su esposa Lydia emigraron de Alemania a Grayson-Vale, Maryland, donde fue comerciante. Se convirtió en 1930 y fue lleno del Espíritu Santo en 1934. Hermann y Lydia, deseosos de riquezas materiales y atraídos por los carteles que anunciaban la necesidad de agricultores, habían emigrado a los Estados Unidos. Con trabajo y esfuerzo, habían logrado construir una vida cómoda para ellos y sus hijos en Grayson-Vale, Maryland. Pero en el camino se habían encontrado con Jesucristo y habían aprendido a seguir su voz, incluso cuando esa voz los llevaba por caminos que no habían planeado recorrer. Charles Cone, historiador pentecostal de la Iglesia de Dios, escribe: Él ha contado que vino a los Estados Unidos para encontrar riquezas, pero que encontró algo infinitamente más precioso que el oro: el bautismo del Espíritu Santo y la Iglesia de Dios. Los Lauster no solo aprendieron a escuchar la voz del Señor, sino también a encomendarle todo lo que tenían. Cuando una de sus novillas sufrió la rotura de un cuerno y se desangró hasta morir, Lydia oró para que si Dios perdonaba la vaca, se la entregaría al Señor. Más tarde vendieron esa vaca y el dinero se utilizó para construir la Iglesia de Dios en Grayson-Vale. En septiembre de 1936, Lauster comenzó a sentir un impulso de llevar el mensaje de regreso a su patria, un impulso que se convirtió manifiestamente en un llamamiento divino. Una noche, mientras los Lauster oraban en casa, Lydia profetizó: «Llevaréis mi nombre por todo el mundo». Las palabras le fueron repetidas a Hermann en una visión la noche siguiente. En la asamblea de 1936 se presentó a la Junta de Misiones y fue designado para representar a la Iglesia en Alemania. La Iglesia de Dios aceptó enviarlo con un salario de $45 al mes. Lauster era dueño de una tienda en Maryland, la cual vendió para regresar a su patria. Más tarde escribió: el 26 de noviembre zarpamos hacia Alemania. El 6 de diciembre llegamos a Hamburgo. Con parte del dinero de mi propiedad había comprado un auto nuevo y lo traje conmigo. Empezamos a conducir hacia Stuttgart. Me sorprendió encontrar soldados por todas partes en las carreteras, marchando y cantando canciones de guerra. Para dar un poco de contexto del movimiento pentecostal en Alemania y su relación con el nazismo, hay que mencionar que el pentecostalismo en Alemania comenzó en 1907 entre los creyentes evangélicos que fueron muy influenciados por el movimiento de santidad y el movimiento de la fraternidad. Y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania afectó a todos los sectores de la sociedad y los pentecostales no estuvieron exentos. Sorprendentemente, Wieter, líder de la misión pentecostal Elim en Alemania, inicialmente dio la bienvenida al ascenso de Hitler al poder
por haber devuelto el orden a la sociedad, pero las restricciones a la libertad religiosa impuestas por los nazis hicieron que Wieter aliara a Elim con la Unión Bautista en 1938. Otro grupo pentecostal, la Asociación Molheim, se vio obligada a cambiar su nombre por orden de la ley y tuvieron que redactar una nueva constitución que debía contener una clara confesión al pueblo alemán y a la patria, bajo amenazas de prohibición, lo que les hizo adoptar declaraciones políticas dudosas. Los documentos de 1938 sugieren una conformidad tácita, lo que permitió a Molheim sobrevivir al periodo con pocos daños o cambios. Hermann Lauster adoptó una postura clara contra el nacionalsocialismo y estaba sorprendido por la actitud de los creyentes pentecostales hacia los líderes políticos. Esperaba que los bautizados en el Espíritu fueran más perspicaces. Recién regresado de los Estados Unidos, la maldad del régimen nacionalsocialista era más que obvia para él. Sin embargo, lo que él consideraba una guía del espíritu por su parte, podría haber sido el resultado de haber vivido en el extranjero durante algún tiempo y haber adquirido una perspectiva diferente. Otros dos líderes dentro de la iglesia cristiana en Alemania que se resistían al nacionalsocialismo, Barth y Bonhoeffer, también habían pasado un tiempo considerable en el extranjero. Lauster, para su sorpresa, descubrió que muchos alemanes, incluso familiares, estaban bajo la influencia del partido nazi. Para celebrar reuniones, se debía obtener permiso de la Gestapo. Cuando se presentó ante la Gestapo, poco después de su llegada, le informaron: no se desea que prediques aquí, tenemos suficientes iglesias y suficientes predicadores, no queremos más. En junio de 1937 recibió correspondencia oficial de la policía estatal. En Alemania ya hay muchas iglesias, tu predicación en Alemania no es deseada. El mensaje era tan ominoso como claro. Lauster no admitió fácilmente la derrota. Él advirtió flagrantemente a quienes conocía que Hitler estaba llevando a Alemania a la guerra, no solo contra los aliados, sino también contra Dios. Predicó en hogares a pesar de no tener permiso para hacerlo y sin tener en cuenta los peligros a los que se exponía. El éxito fue lento, pero pronto se organizó una iglesia de 10 miembros en Stuttgart. Una segunda en Asperglen se organizó un poco más tarde. A pesar de que la Gestapo le prohibía predicar, comenzó a celebrar reuniones en hogares. 2 milagros confirmaron la mano del Señor mientras los Lauster trabajaban para establecer la iglesia. El cuñado de Hermann, Hans Clement, apoyaba el nazismo y se oponía al mensaje pentecostal. Pero cuando Hans enfermó tanto que los médicos no pudieron hacer nada por él, Hermann oró y Hans fue sanado. Ahora, lleno de fervor, el hermano Clement se convirtió en un líder de la iglesia. Cuando la señora Otto Sonder se enteró de la sanación del hermano Clement, abrió su casa para reuniones de oración, pidió oración por ella y fue sanada. Lauster escribió: comencé a predicar en los hogares sin permiso. El poder cayó. Emily Müller recibió el Espíritu Santo y habló en otras lenguas. La gente lo vio y tuvo hambre de la bendición. Muchos me habían dicho que nunca funcionaría el pentecostalismo en Alemania, como lo había hecho en los Estados Unidos. Pero cuando vieron la felicidad, tuvieron hambre del Espíritu Santo. Seguimos predicando y la calle se llenó de gente. Sin embargo, estas actividades no pasaron desapercibidas para la Gestapo.
La policía secreta interrogaba sistemáticamente al hermano Lauster e interrumpían los servicios religiosos, amenazaban a los fieles y censuraban el correo. Lauster escribe: el partido nazi estaba tan bien organizado, con espías por todas partes, que mi criterio me decía que tarde o temprano mis actividades religiosas serían puestas en tela de juicio. Debido a sus actividades evangelizadoras y a su insubordinación a la Gestapo, en ocasiones él llamaba a los soldados gángsters de Hitler. Fue puesto en un campo de concentración en Welsheim, cerca de Stuttgart, desde el 22 de agosto de 1938 hasta el 16 de marzo de 1939. Después de su encarcelamiento, las iglesias tuvieron que reunirse en secreto en sus casas o en los bosques. En el campo de concentración, los prisioneros eran sometidos a hambre, brutalidad y trabajos forzados, en condiciones horribles. Encarcelado por predicar el Evangelio, el trabajo y el carácter del hermano Lauster le dieron el favor a los ojos del personal de la prisión. Enviado a un campo de trabajo, condujo a varios judíos a Cristo antes de que fueran enviados a otros campos y a la muerte segura que les esperaba. Unos meses después de su llegada, el campo de concentración de Welsheim estaba abarrotado de prisioneros judíos debido a los arrestos durante la noche de los cristales rotos. Otro edificio fue reconvertido en prisión y Hermann Lauster fue nombrado jefe de sala para los prisioneros judíos. Ahora tenía la oportunidad de tener conversaciones alentadoras y serias con sus compañeros de habitación judíos sobre Dios y la Biblia. Por otro lado, también fue una época en la que tuvo que soportar muchos malos tratos hacia él mismo y sus compañeros de habitación por parte de los guardias. Las experiencias de Lauster fueron desgarradoras durante la guerra, con la excepción de breves contactos con la señora Lauster hasta aproximadamente el 5 de marzo de 1938, la Iglesia de Dios no pudo saber de él ni de la obra allí hasta después de la caída de Alemania. Julius Chesle, preso político alemán que había estado preso tanto en Dachau como en Welsheim, opina que este último fue el peor de los dos. Por lo tanto, es sorprendente que Hermann Lauster no solo sobreviviera su tiempo en Welsheim, sino que fuera puesto en libertad después de solo 6 meses. Bobby Lauster, nuera de Hermann Lauster, da la razón de su maravillosa liberación. El supervisor de la Iglesia de Dios, J.H. Walker, había convocado un día de oración y ayuno el 5 de marzo de 1939 por la Iglesia Mundial. Unos 50.000 creyentes de todo el mundo siguieron su llamado y el 16 de marzo de 1939 Hermann Lauster fue liberado milagrosamente. A pesar de su experiencia y del peligro constante, Hermann Lauster continuó siguiendo la voz de su Señor y predicando las buenas nuevas de Jesucristo. Predicó de forma encubierta mientras la Gestapo intentaba atraparlo sin descanso. Escribió: todas las ventanas y puertas tuvieron que estar cerradas y la predicación y los cantos continuaron en susurros. Pero la gloria de Dios estaba en las reuniones. En todo esto, nuestras vidas estaban en peligro. Pero ¿cómo podíamos dejar que las ovejas murieran de hambre? Sentí que había que darles el pan de vida, y así la obra continuó creciendo. Sin embargo, los problemas de Lauster no habían terminado. En 1942 fue reclutado en el ejército alemán,
pero lo utilizó como una oportunidad para compartir el Evangelio con los soldados, algunos de los cuales se convirtieron en pastores. Después de la guerra, fue enviado a una prisión inglesa durante 15 meses. No había recibido noticias de su casa, pero de alguna manera una revista Evangel de la Iglesia de Dios llegó a la prisión. Allí encontró un testimonio de Lidia, su esposa, de cómo Dios había guardado a su familia durante la guerra. Lauster supo entonces que su familia estaba a salvo. Cuando fue liberado, reanudó la predicación por todo el campo de cosecha abierto de Alemania y otros países, y pudo informar cuando terminó la guerra que la Iglesia de Dios estaba vigorosamente viva en Alemania. Más tarde informó en 1952 que había 22 iglesias, 550 miembros y que había predicado el mensaje pentecostal a unas 25.000 personas. La página oficial de la Iglesia de Dios en Alemania informa: en 1954 la Iglesia de Dios ya había crecido hasta alcanzar 30 congregaciones con una asistencia de 1.000 personas. También Lauster extendió los perímetros de la iglesia más allá de su Alemania natal. A finales de 1959 se le pidió que dirigiera servicios en Suiza. Esto dio como resultado la organización de una iglesia. En febrero de 1960, Lauster, ya legendario en Alemania, también dirigió su atención hacia Alsacia-Lorena, una región bilingüe en la frontera franco-alemana. Se organizó una iglesia en la encantadora ciudad medieval de Colmar en abril de 1960. Más tarde, Lauster también organizaría una iglesia en Münster. En 1964 se hicieron planes para retiros militares en campos misionales distantes, dirigiendo retiros y conferencias en varios países donde había tropas estadounidenses estacionadas: Okinawa, Turquía, Vietnam, Corea, las Islas Filipinas, Alemania y Japón. En Alemania, del 7 al 10 de septiembre de 1964, la asistencia fue de 235 personas. Fue una reunión memorable en muchos sentidos y especialmente por la presencia de Hermann Lauster, el misionero anciano que había desafiado a Hitler en los días malvados de los nazis. Ahora debía predicar a los militares estadounidenses bajo la sombra del nido del águila de Hitler. Al hablar sobre toda la armadura de Dios a los extasiados militares, Lauster recordó gran parte de su tiempo de prueba durante la pesadilla nazi. Entonces el héroe de la fe vaciló y se detuvo. Dijo: mi corazón se está debilitando, no puedo continuar, Dios los bendiga, amén. El corazón que había latido tan fuerte durante tanto tiempo en la obra del Señor detuvo por fin su latido robusto. Lauster murió en el púlpito, rodeado de sus seres queridos y amigos. Una muerte tan victoriosa como valiente había sido su vida. Esa noche, un amigo solitario que había pasado la última semana con Lauster escribió: el hermano Lauster luchó una vez contra la tiranía nazi y fue encarcelado por sus esfuerzos. Sin embargo, murió hoy predicando el Evangelio en el mismo lugar donde Hitler una vez se deleitó e intentó acabar con la religión. En un sentido muy real, este ha sido un día de victoria. Sin embargo, siento una profunda sensación de soledad esta noche, porque he perdido a un querido y preciado amigo. Él y yo teníamos planes de hacer una gira hoy, pero ahora él está en el cielo y yo estoy solo.